Hola comunidad de Corazón Pacífico, Desarrollo Humano. Aquí estamos ya, otra vez para otro tema, siempre nuestra filosofía, nuestra esencia de presentar información, temas que dejen reflexión, que sean positivos y si no lo son, presentar también soluciones, porque es muy fácil de pronto decir, no, es que esto funciona mal, pero bueno, ¿y funciona mal y por qué funciona mal y cuál es la propuesta? Este es un tema muy coyuntural, muy del momento, muy importante, porque es bien sabido que para un país en vía de desarrollo, cualquier país del mundo, más Colombia, la verdadera revolución está en la educación. Y la educación, parte fundamental, los maestros, que en este momento, y ojalá sea aquí en este live, a través de nuestra multimedia, que digamos se levantó el paro de maestros. Pero hoy nuestro, eh, nuestro profesor honoris causa, nuestro presidente del consejo editorial aquí, que es el doctor José Darwin Lenis, a él no le gusta que le digan doctor, teniendo muchos doctorados, que simplemente le digamos profesor. Hoy en el periódico El País tiene una columna, no, ¿fue hoy o ayer? ¿Sí? Ayer. Una columna muy puntual sobre esto. Entonces viene con el paro, estamos enlazados esperando noticias del Ministerio de Trabajo, de Educación, de FECODE, todo. Declarar emergencia educativa. Profesor José Darwin Lenis, ¿por qué? Bueno, Jairo, nuevamente gracias por la invitación. Yo quiero saludar primeramente a todos los maestros que nos están siguiendo, Sí, señor. en especial a los maestros del sistema oficial, que son los que realmente hoy están en cese de actividades, en movilización, en paro nacional. Estamos en un momento donde posiblemente en estos instantes se pueda estar dando solución al paro que lleva más de un mes. Y lleva más de un mes por las siguientes razones. La primera, Jairo, el magisterio ha tenido históricamente, digamos, un desequilibrio en términos de lo que recibe salarialmente comparado con otros profesores. Y esa es una primera reclamo de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, ante el Ministerio de Educación Nacional. El segundo elemento. Perdón, aclaremos esto Sí. bien. Una diferencia entre cuanto al sector público Y el sector oficial, pero además con otros profesionales. Es decir, un profesor hoy en promedio se está ganando 1.400.000, un profesor que ingresa al sistema educativo. ¿qué escalafón? 2A, más o menos, en el nuevo escalafón, porque hay escalafón antiguo que va del número 1 al número 14. Sí. Ese funcionó hasta el año 2002. Ajá. Del año 2002, que aparece la ley 715, hacia acá tenemos un nuevo estatuto que es el 1278 y ese tiene una categorización distinta. Viene del número 1 al 3 y de las letras A a la D. Entonces 1A hasta 1D, 2A hasta 1A, 1B, 1C y 1D. Bueno, profe, como esto es para conocimiento también, Sí. porque sí, usted se refiere a la audiencia Uh-huh. y a la comunidad de los profesores, pero nos está viendo el padre de familia, Claro. nos está viendo el estudiante. Entonces expliquémosle al padre de familia así. Al padre de familia le explicamos, un profesor en promedio, un profesor que ingresa, que acaba de salir de la universidad, que ha tenido 5 años de estarse formando como licenciado, que es el título del profesor, pasa a ganarse en el Estado 1.400.000 mensuales, de los cuales de ahí le descuentan el tema de salud, y vamos a decir que efectivamente tendrá en promedio 1.200.000. Ya. 1.200.000 para un profesional, igual que un ingeniero, igual que un médico, con iguales valores y digamos iguales responsabilidades, incluso hasta mayores que las de un médico o que las de un ingeniero o que las de un odontólogo o las que de otro profesional. Entonces está por debajo porque un profesional hoy está alrededor de los 2 millones. Y el maestro, que es el formador de la ciudadanía, que es el formador de este país, que es el que edifica, que es el gestor, que es, digamos, la persona, el artesano de la sociedad,
está por debajo, está muy mal remunerado. Entonces, ese es el primer elemento de reclamo del Magisterio Nacional oficial. Una cápite, profesor. Oficial. Por favor, 1A, ¿qué quiere decir? 1B, ¿qué quiere decir? Etcétera, etcétera. 1A es para aquel profesor que solo salió de la escuela normal, que hoy se llama bachiller superior, normalista bachiller superior. Ese es como el título, la escuela normal. 1A. 1A. Y también 1A. También va a recibir 1.400.000. No, va a recibir en promedio unos 800.000 pesos. Salario mínimo. Salario mínimo, pero es un bachiller. Sí. Con formación pedagógica. Ajá. ¿Sí? El que ya pasó a la universidad. Lo normal de varones hace un tiempo y la normal de señoritas. Ya ahora está fusionado, ¿no? Entonces es mixto. Ya no tenemos esos adjetivos de señoritas y de varones. Uno que ya fue a la universidad y se graduó de la universidad pasa a la 2A directamente. De la 2A de una vez. Entonces ese gana 1.400.000, que es el que yo estoy colocando como en promedio. El segundo elemento es que tenemos una crisis en el tema de salud. Los profesores en temas de hospitalización, de cirugías y del servicio médico general es muy deplorable comparado con aquel que tiene la posibilidad de pagar un servicio médico digno. Entonces allí hay una dificultad también, porque es lo mismo que hemos recibido en este país, que son los genéricos, los medicamentos genéricos que se les dan a los profesores del sistema oficial. El tercer elemento es la calidad educativa. Entonces, Jairo, en la calidad educativa hay temas de infraestructura, instituciones que llevan más de 60 años de ser construidas y que sus techos, sus columnas, la edificación en general ya está derruida y en peligro de caerse. Cuarto elemento, el tema de jornada única, que tiene que ver con la extensión de la jornada de los niños, que va ahora, digamos, casi que de 7 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Sí? Pero hay dificultades con el almuerzo, hay dificultades con el pago de los profesores o la cantidad de profesores que se necesita para extender la jornada, y no hay las condiciones. Entonces, si no hay condiciones de transporte, si no hay condiciones de computadores, se cae el concepto de jornada única. Tenemos otra dificultad, y es la inversión que se hace del Producto Interno Bruto de Colombia para el tema educativo. Hoy en promedio tenemos 3.8% del Producto Interno Bruto, que equivale más o menos a unos casi 30.000 billones, 30.000 billones de pesos para educación, que son muy pocos, siendo el 3.8 de todo lo que le ingresa al país. Entonces, realmente la educación, cuando hablamos de educación de calidad, se cae de su peso, se cae ese concepto. Y ¿sí? Lo que está aspirando FECODE es ¿cuánto? FECODE aspira a que se duplique ese valor, que sea un porcentaje de al menos 7.5 del Producto Interno, que serían unos 60.000 billones de pesos, ¿sí? Que sigue siendo muy bajo comparado con algunos países de Latinoamérica, ¿sí? Yo he traído como profesor y para los que nos están siguiendo en este momento como unas propuestas, Jairo, sí, para que las analicemos. Sí. Entonces las he traído en unas fichas que quiero mostrarlas a la cámara para poderlas explicar. Entonces la primera ficha yo le he llamado decretar emergencia educativa. Esta decretar emergencia educativa significa que tenemos que dar un revolcón al sistema educativo en términos de los recursos, y tenemos que priorizar que la paz, que el desarrollo de un país inicia cuando tiene buena educación. Entonces hay que transferir y priorizar los recursos que se tienen para el sistema educativo. Entonces estamos en emergencia porque no hemos entendido qué es educarnos en el país. Eso ha quedado como un discurso, Colombia la más educada, pero en términos de acciones prácticas estamos en déficit. El segundo elemento que yo he considerado, lo he traído en esta otra ficha, y yo digo, creo que es importante que podamos promover un gran referéndum educativo.
Entonces, que la gente, el pueblo decida cuáles son los recursos que se le tienen que invertir a educación y cuál es el nuevo modelo que tenemos que construir. Hay que construir un nuevo modelo. Entonces hay que hacer un referéndum para pedirle a la gente si efectivamente quiere una educación más pública, si efectivamente quiere una combinación de la educación pública con algunos elementos de la educación privada, como está constitucionalmente, pero también que consideremos que la educación es un derecho y un bien común. ¿Sí? La educación aquí se ha entendido como un derecho, y es un derecho fundamental para potenciar otros derechos. Si yo tengo mejor educación, tengo mejores posibilidades a futuro de emplearme, tengo mejores posibilidades de recreación, o por lo menos de poder comprar educación. Entonces, por eso la educación, por eso la educación es fundamental para el desarrollo de otros, para acceder a otros bienes. Sí, y hay uno muy importante, profesor, y es que si es una educación integral, con calidad, o mejor dicho, humanística, entonces logramos un mejor ciudadano. Claro, un mejor ciudadano. Pero entonces eso tiene que ser intencional en un modelo. Y tiene que ser un modelo alternativo que reconozca los temas étnicos, que reconozca no tanta formalidad de la educación, sino también procesos que traen las comunidades y que tienen que ser reconocidos. Una tercera idea, creo que es una tarea que puede surgir de la ciudadanía, se llama liderar un pacto social por la educación. Ese pacto social por la educación nos invita a que ciudadanos, gobernantes, maestros, comunicadores, padres de familia, estudiantes, líderes, empresarios, podamos pensar el sistema educativo de otra forma. Y lo podamos pensar como un compromiso. Todos tenemos que aportarle a este compromiso. Yo voy a decir algo aquí que a veces no le gusta mucho a la gente, pero toda la responsabilidad tampoco está en la señora ministra. La responsabilidad de formarnos y educarnos está también en la sociedad, está también en la familia, está también en los empresarios que den oportunidad, está también en los medios de comunicación que generen comunicación asertiva y propositiva, ¿sí? Que generen espacios de encuentro. Está también en el tema de la cultura, está también en el tema de los líderes, de los barrios, de las comunidades, del sector rural, del sector urbano. Entonces, pensar la educación como un pacto implicaría que en las instituciones colocáramos un gran aviso, me lo imagino yo, diciendo: aquí yo como profesor me comprometo a hacer unas buenas clases, a organizarlas. Yo como padre de familia me comprometo a estar atento de los elementos que necesitan los niños y hacer un acompañamiento a la institución y estar en diálogo permanente con la institución. Como gobernante, a hacer las cosas bien, a que haya cero elementos de corrupción, ¿sí? Que los recursos sean bien destinados. Entonces, todos esos elementos hay que revisarlos porque el sistema educativo necesita una transformación. Y por eso he planteado, Jairo, emergencia educativa. Estamos en una emergencia educativa. Si nosotros no comprendemos que tenemos que trabajar sobre la base formativa de los niños, si nosotros no comprendemos que el concepto de calidad es un compromiso de todos los agentes que estamos allí y no responsabilidad de unos solos, el país no podrá desarrollarse y el país no será viable en el corto plazo. Completamente de acuerdo, profesor. Primero permítame decir que esto es como una utopía. Es una utopía, pero eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que soñar. No, pero por eso le dije, estamos completamente de acuerdo. Profesor José Darwin Lenis, de la Universidad del Valle y CESI. Bien, pero vamos, lo que este país tiene que tener es acciones. Este país está diagnosticado. Súper. Tenemos diagnósticos de todo, de toda parte, de todas las áreas, de todos los, ¿qué diría yo?, profesionales en todas las áreas. Bueno, vamos a la acción. Cuando usted dice allí, primero que todo, un referéndum, sí, le está diciendo a quién. ¿Quién toma las riendas de ese referéndum? ¿Quién lo lidera? ¿FECODE?
porque yo creo que el gobierno, diría yo, ojalá me equivoque, no tiene interés. Interés exactamente en eso. Bueno, yo creo que esta es una idea para FECODE, pero también es una idea para las organizaciones ciudadanas, para las organizaciones sociales. Incluso voy a decir algo otra vez acá atrevido. Qué bueno que una expresión ciudadana surgida de los maestros pueda ir pensando este movimiento y claro, pueda hacer esa propuesta para que el Senado la movilice y la comprendamos que es por el bien común. ¿Por qué educación como bien común? Porque si uno está más dispuesto en lo que significa educación, pues posiblemente sea menos propenso a los temas de las agresiones, del conflicto. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que pensarlo como un bien común. Donde tengamos un país medianamente educado, vamos a disminuir esos conflictos, esa violencia, y vamos a tener mayores posibilidades laborales y de otro orden. ¿Sí? Entonces por eso creo que hay que hacer este referéndum, pero además hay que apoyarlo en la transformación de la legislación educativa. ¿Sí? Porque el modelo es hoy muy excluyente y le apuesta mucho a resultados y le apuesta mucho a tener, digamos, mostrar éxitos en el orden internacional en términos de datos estadísticos. ¿Sí? Y ahí tenemos que seguir trabajando, pero no para hacer una educación de orden competitivo, sino una educación para el mejoramiento interno y para que tengamos un mejor reconocimiento entre nosotros, un mejor reconocimiento ciudadano. Y eso necesita este país. Profesor Lenis, ¿por qué tantos sindicatos tiene el magisterio? Bueno, hay varias razones. La primera razón es que las organizaciones sindicales tienen visiones políticas y filosóficas. Y algunos con mayor interés en la parte filosófica de lo que es educación, otros con ideas mucho más politiqueras. ¿Sí? Entonces, como hay algunos intereses de defender espacios, porque eso significa mostrar una fuerza y significa que cuando alguien tiene una fuerza puede interlocutar para presionar ciertos beneficios, pues esa es una de las grandes dificultades. Entonces, aquí en el Valle se intentó o se ha hecho una cosa muy importante que es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTED. Pero en este momento ha surgido, otros colegas, otros compañeros han creado otra organización sindical paralela al SUTED, cosa que debilita procesos muchos intereses, profesor, demasiados, ¿sí? Intereses. Entonces, lastimosamente, ¿quién puede amalgamar todos esos intereses? Ajá. ¿Quién puede unificarlos? Sí, entonces creo que una salida es esto del movimiento ciudadano. Yo creo en el movimiento ciudadano, ¿sí? Y hay una acción. Los maestros en nuestras cátedras, en nuestros discursos y en nuestras clases tenemos una acción política. Eso es indudable. Claro. Eso, nosotros no somos neutros. Claro. Nosotros hacemos una acción política en la forma que entendemos el mundo, en la forma en que lo percibimos y lo orientamos a los estudiantes, sean de cualquier nivel. ¿Sí? Sí. Pero creo que también hay que trabajar porque tengamos más gobernantes cercanos al magisterio. Digamos, gobernantes educados, y que se entienda esto a lo que voy a decir, gobernantes educados. Un gobernante educado para mí, o un consejo educado, o una asamblea educada, o un senado educador, es un senado o una gente que comprende que la educación no puede ser de una élite, porque todos estamos interconectados. El gerente está interconectado con el empleado, así sea el empleado más básico. De este empleado depende el gerente, ¿sí? Y asimismo el sistema educativo está interconectado, el profesor con los estudiantes, las familias con el hijo, en fin, esta red hay que volverla a tejer, porque esta red está desconectada, ¿sí? Fortalecer las asociaciones de padres de padres es muy interesante, más que de padres ahora hay que hablar de familias. De familia.
de familias por todo el concepto de familia que es nuevo, digamos, es diverso. Entonces, Es diverso, sí. incorporarlos. Que no les gusta a algunos. Que no les gusta a algunos. A algunos no les gusta lo que estamos... Es decir, la evolución, digamos, que ha tenido la familia. Claro, exacto. No. Entonces, digamos que contemporáneamente, y para incorporar algo allí, sería un escándalo, por ejemplo, que nosotros ubicáramos un profesor trans. Sí. Eso sería un escándalo en la ciudad o en el país, porque todavía somos un país muy conservador y somos un país muy amarrado al tema católico. Yo soy católico, ¿sí? Pero es un país muy conservador. Entonces esas cosas serían no bien vistas y serían muy difíciles de comprender por la sociedad. Entonces esta transformación de hacer desde la ciudadanía diversa, sería una acción importante que podemos emprender todos. A mí me parece formidable que tengamos un maestro político. Un maestro político en el sentido de llegar a los espacios donde se tenga una gente. En Santiago de Cali, para ponerlo en el contexto de Cali, creo que no hemos tenido un alcalde ni hemos tenido un gobernador o gobernadora que sea un maestro. Hemos tenido un ingeniero, hemos tenido comunicadores, hemos tenido médicos, hemos tenido abogados, pero no hemos tenido un maestro. Entonces fíjate allí. Allí hay un mensaje clarísimo de trabajo que tenemos que ir pensando, y es una idea que yo estoy madurando, la verdad, para ir generando como una especie de movimiento de conciencia social con la gente, y pensemos que podamos tener una ciudad para el saber y una ciudad educada. Ahí hay una posibilidad. Aquí a todo el equipo de Corazón Pacífico, ¿hay algo en este momento que estén emitiendo alguna señal desde el magisterio, desde FECODE o desde el Ministerio de Educación o el Ministerio del Trabajo, que ya la ministra de Educación le pidió a la ministra del Trabajo que intervenga también? Que intervenga, porque no quisieron tener como mediador al procurador. Al procurador. Ajá. Bueno, no en estos términos de porcentaje, eso no creo que sea una medida saludable para lo que estamos hablando, profesor, pero digamos, con esta situación de arreglo del 8.75 y además lo que se está pensando, porque es que los profesores no están hablando para ellos solamente, sino como usted lo está diciendo, Ajá. para la localidad, escuelas para y colegios, para que haya el alimento a los estudiantes. Correcto. A mí me parece muy bien. Sí, súper. Porque no están pidiendo solamente para ellos. Es correcto. Bueno, digamos, ¿qué solución tenemos ahí si eso se llega a dar? Una primera, creo que hay que establecer una mesa permanente. Y hay que hacer veeduría, porque lastimosamente los acuerdos aquí se rompen con facilidad. Bueno. Entonces llegamos a un acuerdo para subsanar y facilitar las cosas en términos de que vuelvan a las clases, pero después queda la duda del incumplimiento. Jairo, yo que soy un maestro que trae procedencia campesina y mi tema étnico, recuerdo mi maestra. Y mi maestra de primaria, la profesora Olga, que aprovecho para saludarla, vive una gran maestra, vive aquí en Cali, de procedencia chocuana, Olga Brown, de apellido traído de Jamaica. Bueno, es una cosa especial. Una maestra que no se preocupaba solamente por el resultado de una prueba saber, se preocupaba por comprender la integralidad de los estudiantes que tenía, la potencialidad de los estudiantes que tenía. Por eso digo que pensar un nuevo modelo educativo es pensar otra educación posible, distinta a la que tenemos ahora. Acorde con los tiempos, ¿no? Con los tiempos. Eso no lo podemos separar. Acorde con los tiempos. Entonces tiempos. Esa sería como la salida, y creo que el paro ha sido justo. El paro es un tema de la dignidad educativa del país. Y yo aprovecho también para que el señor presidente, la señora ministra y Carlos Rivas como presidente de FECODE, digamos que terminado esto, que creo que se va a dar en pocas horas o en pocos minutos,
salgan a decir claramente qué se va a hacer ahora en adelante, que salgan a decir cuál es el plan de acción y si se van a conformar las mesas y si las ideas de un referéndum educativo y si las ideas de un gran pacto social por la educación se pueden posibilitar para que realmente tengamos un país educado prontamente y no un decir discursivo que no lleva a ningún lado. Usted sigue en pie con su declaración de emergencia educativa. Sigo en pie y incluso quisiera como saber cuál es tu mirada sobre eso. Hemos publicado una columna que se llamó Emergencia Educativa. Bueno, aquí está, sí. ¿Sí? Declarar emergencia educativa. Declarar emergencia educativa. Entonces, cuando uno dice que está en emergencia, es porque hay cosas que tienen que mejorarse. Su introito profesor a esta charla, sí. Ahí está todo, lo dijo todo. Pero digamos que el primer párrafo suyo de declarar emergencia educativa dice, comillas, el sistema educativo colombiano ha entrado en una profunda crisis porque ha descuidado y perdido el rumbo de lo que significa integralmente el concepto de educación. Claro, ahí está. Ahí está. Ahí está. Esa es la clave. Ese es el núcleo que tenemos que trabajar. Y ese núcleo no solamente es un tema de recursos, es un tema de bienestar de la comunidad. Sí. Es un tema que tiene que ver con los empresarios, que tiene que ver con el padre de familia. Eso no pasa por lo económico. Eso no, exacto. Es importante, pero no pasa por lo económico. No lo define, claro. No lo define. Muy bien. Es estructural. Es estructural. Entonces, por eso hay que hacer el referéndum o la emergencia para poderle inyectar y hacer nueva legislación. Profesor, ¿usted me acepta que usted sea, por favor, el presidente de esta sala de redacción de Corazón Pacífico? Oiga, es un honor, pero es una responsabilidad altísima cuando uno ve los invitados que usted trae, la popularidad del programa, el impacto del programa. De verdad que... No, eso es por ustedes, hombre. Nosotros apenas aquí somos bueno unos mediadores y está la técnica del ingeniero Samir y el equipo, ¿no? Andrés, mi hijo, y pues Sofía y Susan, pero ahí está todo el equipo trabajando. Yo siento que aquí está fluyendo, esta es una forma de que fluya la educación, que fluya lo que estamos hablando de educación integral. No, y es nuestra preocupación. Sí. Aquí no hacemos temas por hacer, sino unos temas, no hacemos temas light, pues no somos non plus ultra, no lo sabemos todo, pero sí queremos presentar cosas como esta. Qué bueno, es muy importante lo que usted señala. Bueno. Es muy importante. Sí, he recibido muchos comentarios. ¿De quiénes, por ejemplo? De profesores, de comunicadores que dicen, esta es una propuesta que hay que jalonar. Ah, bueno. Ahí está. Profe, ¿qué ha pasado hoy? ¿Que hay inconvenientes en la Universidad del Valle? Bueno, pues siempre se presentan algunas escaramuzas, ese agite. Ya nosotros estamos un poco acostumbrados al agite y al sonido de ese agite. Pero bueno, creo que la gente tiene posibilidades de protestar y ojalá sean posibilidades más alternativas, más diferenciales. Claro. Que no sea el hecho de protestar por protestar. Y violentar el derecho de otros. No, violentar el derecho de otros no. No, eso no se puede. Ajá. No se debe hacer. Profesor, hemos lamentado mucho también lo que ha pasado en la universidad en el sentido de las amenazas al rector, Edgar Varela. Mucho nos duele profundamente, precisamente porque es que de allí parte convivencia, desde allí parten otros valores supremamente importantes, no amenazar a un rector de una universidad. Claro. Son principios, digamos, que están extraviados, por usar un término, y hay que volver al concepto de universidad. Hay que volver también al concepto de la voz de la universidad en la ciudad y en la región. Profe, muchas gracias. Bueno, me enseñaron los muchachos, Jairo, que cuando uno se despide ahora lo hace así. Así. Eso, vale. Jairo. Bien, caballero. Para adelante. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Nuestro profesor habitual, aquí vamos a tener profesor habitual y vamos a tener el presidente de nuestra redacción, el profesor de la Universidad del Valle y la ICESI, José Darwin Lenis, aquí
En Corazón Pacífico hemos hablado de educación. Sembremos amor en todas las acciones. Si todos comenzamos a sembrar amor ya, ¿cómo sería la cosecha? En breve estamos con otro tema.